Se intensifican los esfuerzos para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamás en medio de la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que haya un cese de hostilidades en la franja. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Mientras el presidente Donald Trump afirma que la guerra en Gaza podría terminar la próxima semana, medios israelíes que citan fuentes militares afirman que civiles murieron en centros de distribución de ayuda en la franja a causa de fuego de artillería inexacto e impredecible. El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, promete apoyo en producción de armas a Kiev en el marco de una visita a Ucrania que ha enfrentado una ola de ataques aéreos rusos. Y en Turquía se han registrado incendios forestales en diferentes zonas del país, forzando la evacuación de decenas de miles de personas. Las altas temperaturas agudizan la situación. Oficiales del ejército israelí admitieron que civiles palestinos han muerto en los centros de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza debido a lo que calificó de fuego de artillería inexacto e impredecible, según ha publicado el periódico Haaretz, que cita fuentes militares. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron haber emitido nuevas instrucciones a sus soldados tras lo que, de acuerdo con un comunicado, constituyeron lecciones aprendidas. Según el Ministerio de Sanidad gazatí dirigido por Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea, este lunes 20 personas murieron en centros de distribución de ayuda. Naciones Unidas calcula que más de 400 palestinos han muerto desde mayo mientras buscaban suministros básicos en los centros gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza. Mientras tanto, parecen intensificarse los esfuerzos para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamás. Funcionarios israelíes se encuentran en Washington para mantener conversaciones sobre Gaza, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera un nuevo impulso para poner fin a los combates antes de la próxima semana. Tras 20 meses de guerra y desesperación en Gaza, Donald Trump ha decidido que ha llegado la hora de la paz. Creo que está cerca. He hablado con algunas personas implicadas. Creemos que la próxima semana conseguiremos un alto el fuego. Trump ha estado propagando este mensaje en su plataforma de redes sociales. Animado por la campaña de bombardeos de Estados Unidos en Irán y el alto el fuego allí, Gaza es ahora el centro de atención. El primer ministro israelí parece estar de acuerdo. Quiero informarles de que tras esta victoria se han brindado muchas oportunidades. El objetivo de Trump es superar los anteriores acuerdos de paz temporales y lograr uno más permanente. El periódico israelí Israel Hayom ha esbozado un posible plan estadounidense-israelí, aunque es probable que algunos puntos sean polémicos. Según la información cuestionada por la oficina de Netanyahu, Israel pondría fin a sus acciones militares a cambio de la liberación de todos los rehenes de Gaza, el exilio de los dirigentes de Hamás, la gestión de Gaza por 4 estados árabes y la ampliación de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham iniciales, firmados durante el primer mandato de Trump, normalizaron las relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Una ampliación incluiría a más países árabes. Daremos la bienvenida a Siria al Círculo de Paz y a la vía de la normalización en Oriente Medio, tanto como a la entrada de los saudíes. El presidente estadounidense también ha pedido en repetidas ocasiones que se detenga el juicio por corrupción de Netanyahu para que pueda centrarse en un acuerdo con Gaza, mientras Trump busca cimentar su estatus de pacificador por antonomasia en Oriente Próximo. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, declaró este lunes que su país está dispuesto a avanzar hacia la normalización de relaciones con Siria y Líbano. No obstante, advirtió que los Altos del Golán, ocupados en 1967 y anexionados unilateralmente en 1981, deben seguir siendo parte integrante de Israel en cualquier eventual acuerdo. Sa'ar recalcó que el gobierno israelí
no contempla ceder el control de esta estratégica meseta siria, cuya soberanía es reclamada por Damasco y donde el control israelí no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Estas declaraciones se enmarcan en el contexto de los acuerdos de Abraham firmados en 2020 bajo el patrocinio del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante los cuales Israel estableció relaciones diplomáticas con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. Israel dice que no se discuten los altos del Golán, pero ¿qué está dispuesto entonces a ofrecer el gobierno de Netanyahu? Hola, Carol. La conversación no es explícita, pero en principio Israel parece que está dispuesta a devolver la parte de los Altos del Golán que fue conquistada, tomada en esta guerra, que es la zona de amortiguación pactada en 1974, reconocida por la ONU, y que es algo que Israel, dicen gente del ejército con quien he hablado hoy, es algo que debería devolver y que está dispuesto a devolver. Bueno, Maya, ¿realmente se pueden extender estos acuerdos de Abraham a Siria y el Líbano? En realidad es lo que expresa el gobierno israelí, lo ha expresado hoy muy explícitamente Gideon Sa'ar, pero también lo viene diciendo Netanyahu. Dijo ayer que la guerra con Irán ha abierto nuevas posibilidades y que hay muchos países de la zona con los que Israel está interesado en entablar relaciones, normalizar relaciones. Lo que pasa es que los sirios no están tan entusiastas como los israelíes, que incluso hay pancartas en Israel con las fotos de los mandatarios de todo Oriente Medio, también Netanyahu y también Trump. Los sirios, por su parte, están dando en los medios, por lo menos, la noticia de con mucha mayor cautela. No están hablando de una paz, están hablando de acuerdos de seguridad, probablemente refiriéndose a esa retirada israelí del sur de Siria y otros acuerdos que mantengan estable la zona. Acuerdos de Abraham es un poco grande por ahora, por lo menos para lo que parece para los sirios, pero sí que se planea alguna conversación entre el presidente al-Shara con Netanyahu, tal vez en el marco de la ONU. Es algo que está por ver y lo están conversando. Maya, quisiera preguntarte también por la situación en Gaza. A pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pide un acuerdo de alto al fuego en la franja, allí la ofensiva no se detiene. ¿Qué detalles nos puedes contar tú al respecto? No solamente no se detiene, sino que va en aumento. Hay 3 días en los que la cantidad de muertos que cuentan los servicios de defensa civil de Hamas en Gaza, que son cifras, se habían visto antes, pero en estos últimos días es todavía más exagerado. Ha dicho Netanyahu hoy que se va a reunir con el Gabinete de Seguridad, que está también dividido entre la cuestión de qué hacer con Gaza. Sí, efectivamente, ceder a lo que Trump está pidiendo, y más del 70% de la población israelí también está pidiendo que sea un alto el fuego, o ir hasta el final, sea lo que fuera, que significa ir hasta el final. Pero lo que sí se está viendo es que hay más muertes, hay más ataques en diferentes zonas de la franja, sobre todo en el norte hoy. Hubo un reportaje del periódico Haaretz crítico con el ejército en este sentido, donde entrevistaron a soldados que dijeron que estaban recibiendo órdenes para disparar a las personas que estaban esperando alimentos, para disuadirles de acercarse o cuando se sentían amenazados. Hubo un gran escándalo aquí, se intentó rebatir, esto todavía se trata de rebatir, pero hoy el ejército ha dicho que es posible que haya habido fuego no preciso y no calculado, porque hoy de nuevo ha habido más de 20 muertos en uno de estos lugares donde la organización estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza está repartiendo los suministros, y que es en los lugares donde suceden todos estos desastres desde hace muchos días. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Desde los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán ha aumentado la represión contra la disidencia. La agencia estatal de noticias afirma que más de 700 personas han sido detenidas por espionaje. El Parlamento aprobó el domingo una medida para aumentar las condenas por cooperar con entidades extranjeras, incluida la pena de muerte. El aumento de la represión se produce después de que la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, hiciera públicas estas imágenes de, según dijo, agentes israelíes operando en Irán. Los activistas afirman que 6 personas han sido ejecutadas desde entonces.
Se ha detenido sin cargos a destacados opositores como el rapero Tomai Salehi y el activista de derechos humanos Hossein Ronagi. Y cambiamos de tema porque el ministro alemán de Exteriores Johann Wadephul viajó este lunes a Ucrania para reafirmar el apoyo de Berlín a Kiev e insistir en la necesidad de continuar presionando a Rusia para que declare un alto al fuego. La visita se produce en un momento en el que Moscú intensifica sus ataques con drones y misiles contra Ucrania y cuando las negociaciones de paz iniciadas por Estados Unidos para poner fin a este conflicto se encuentran estancadas. Alemania y Ucrania buscan impulsar la cooperación en el sector de la defensa, incluidas empresas conjuntas para acelerar la producción local de armamento en Ucrania. El ministro alemán de Exteriores llegó a Kiev menos de 48 horas después de que Rusia lanzara lo que, según Ucrania, es el mayor ataque aéreo desde el inicio de la invasión hace 3 años. Wadephul se hizo una idea de la intensidad de la reciente campaña de bombardeos en su visita al lugar en que un ataque ruso dejó 23 muertos a mediados de junio. ¿Rescataron a alguien con vida? 2 personas. El ministro de Asuntos Exteriores prometió el apoyo continuado de Alemania. Esta mañana, frente al bloque de apartamentos destruido, me ha quedado claro una vez más lo que todo esto significa para la gente aquí en Kiev y en Ucrania. Estos ataques son sistemáticos. Forman parte del frío cálculo de Putin para quebrar la voluntad del pueblo ucraniano de defenderse. Estoy profundamente impresionado por la determinación y la resistencia del pueblo ucraniano. Merece todo el apoyo de Alemania. Ante el recrudecimiento de los ataques rusos con drones y misiles, Ucrania ha pedido a Alemania más medios de defensa antiaérea. Berlín ha enviado a Kiev 6 sistemas de misiles tierra-aire Iris-T y ha prometido otros 10. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano subrayó la urgencia. Vemos que ha aumentado el número de ataques a ciudades. Esto responde a varios objetivos. Atacan blancos civiles para sembrar el pánico. Agradecemos a nuestros amigos alemanes su ayuda sin precedentes para reforzar nuestro escudo aéreo. Y seguimos contando y esperando recibir sistemas adicionales de nuestros socios. Wadephul viajó a Ucrania acompañado de altos representantes de la industria alemana de defensa. Durante su estancia anunció planes para establecer empresas conjuntas que refuercen la producción ucraniana de armas. Pero incluso con el apoyo alemán, Ucrania está en inferioridad de condiciones. Con la ayuda militar estadounidense en entredicho, Kiev apuesta cada vez más por desarrollar su propia industria armamentística. Y con más informaciones sobre esta visita se encuentra el periodista Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora en Tallinn, Estonia. Ricardo, buenas noches. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre la agenda que ha tenido el ministro alemán de Exteriores Johann Wadephul en Ucrania? Buenas tardes. Bueno, pues ha sido una visita sorpresa cargada de palabras de apoyo hacia la causa ucraniana. Se ha reunido, como decías, con su homólogo, también con el presidente Zelensky, y ha tenido palabras realmente muy impactantes viniendo de un ministro de Exteriores alemán, diciendo que la prioridad de la política exterior alemana es la libertad ucraniana. También ha hablado de ayudar a Ucrania a reforzar sus defensas antiaéreas, que lo que hemos visto estos últimos 3 meses es ahora mismo donde más necesidad tiene Ucrania de reforzar esas defensas antiaéreas, especialmente en las grandes ciudades. También ha tenido el ministro de Exteriores alemán palabras muy duras contra el presidente ruso Vladimir Putin, asegurando que Putin no está negociando buscando la paz, sino todo lo contrario, que lo que quiere Moscú, lo que quiere el Kremlin es conseguir la capitulación total del ejército ucraniano. Ricardo, antes de recibir al ministro alemán de Exteriores Johann Wadephul, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que retirará a su país del Tratado de Minas Antipersona. ¿Qué significa esto para la guerra?
Pues sí, es una firma que pone el punto y final a un paripé, porque realmente Rusia no forma parte de ese tratado de Ottawa y utiliza las minas antipersona de manera masiva en los más de 1.000 kilómetros de frente, con lo cual Ucrania necesitaba tener el instrumento legal para poder contrarrestarlo. Es muy importante decir que para la guerra no va a significar, al menos sobre el papel, nada, ya que según este propio Tratado de No Proliferación de Minas Antipersona de Ottawa, solo podrán empezar a utilizar las minas antipersona una vez que hayan pasado 6 meses de la salida del conflicto bélico. Lo que entendemos que lo que quiere Ucrania, lo que pretende Kiev, es tener un instrumento más para reforzar sus fronteras, que van a ser muy amplias con Rusia una vez que se firme definitivamente la paz con Moscú. Ricardo Marquina en Tallinn, gracias por estas informaciones. A ustedes. Y ya nos acompaña Juliana González en estudio, lo que quiere decir que es momento de pasar a la información económica. ¿Dónde arrancamos, Juliana? Arrancamos en Argentina y en Estados Unidos porque la noticia involucra a ambos países, Carol, y es que la justicia de los Estados Unidos ordenó a Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de la petrolera YPF a los fondos que demandaron al país por la expropiación de esta energética hace más de una década. La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó esta entrega de acciones como forma de pago por la sentencia en contra de Argentina en primera instancia de $16.100 millones más intereses que su tribunal ordenó pagar como indemnización a los fondos tenedores de las acciones hace 2 años. Con este fallo, el país perdería el control que tiene en la compañía, una de las más grandes del país sudamericano. Las acciones de YPF caen casi un 6% en la bolsa de Nueva York en esta jornada. Y para analizar la respuesta de Argentina y de los mercados, nos enlazamos ahora mismo con el periodista Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo afecta esta decisión a los activos argentinos en los mercados? ¿Y esperaba el gobierno de Milei este fallo adverso? Efectivamente, el fallo ha impactado negativamente en los mercados argentinos. La acción de la petrolera YPF, que 51% es del Estado, pero 49% es privado, cotiza en bolsa. Bueno, la Bolsa de Buenos Aires ha caído más del 5%. A su vez, esto ha contagiado a las acciones de las otras empresas argentinas. El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cayó más del 2% en el día de hoy y también se devaluó un poco más el peso, se depreció un poco más el peso. El dólar subió en el mercado argentino un 0,8%. Para el gobierno de Milei no es una sorpresa este fallo, porque ya recordamos que en 2023 la jueza de Nueva York, Loretta Preska, había fallado condenando la expropiación de YPF por parte del Estado argentino. El gobierno de Alberto Fernández había apelado esa medida, pero en enero de 2024 el gobierno de Milei debía presentar garantías para sustanciar esa apelación y no lo hizo. Recurrió a diversas presentaciones, incluso a apelar a la ayuda del gobierno de Estados Unidos, pero finalmente la jueza Preska descansó y decidió que el gobierno de Argentina entregue las acciones de YPF. Alejandro, ¿y cómo ha respondido el gobierno de Javier Milei a esa decisión de la jueza que, como lo decíamos, llega una década después de haberse iniciado la demanda? ¿Y qué opciones tiene en este nuevo escenario? El presidente de Argentina, Javier Milei, respondió por la red social X que su gobierno agotará todas las instancias posibles dentro de la justicia de Estados Unidos, donde se sustancia el caso, para apelar esta orden de cesión de YPF a los fondos litigantes que son Burford y Eaton. Por otro lado, recordamos que ya el fallo de 2023, el que condenó la expropiación, también está apelado. Por un lado, se apela a la Corte de Apelaciones del Circuito de Nueva York, y si no se consigue allí un fallo favorable, incluso Argentina podría llegar a intentar que intervenga la Corte Suprema de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de ese país. También el presidente Milei aprovechó su mensaje por la red X para insultar, como en este estilo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, por haber sido el mentor de la expropiación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Alejandro Rebocio, muchas gracias por estos análisis y estas informaciones desde Buenos Aires. Gracias a ustedes.
Y la Comisión Europea anunció que en los próximos días presentará el texto legal del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, tras no cumplir con el plazo previsto para finales de junio. El proceso está muy avanzado, según indicó la portavoz Paula Piño. El acuerdo negociado desde hace 25 años y relanzado políticamente en diciembre de 2024 busca facilitar el comercio entre ambos bloques, aunque enfrenta resistencia, especialmente por parte de Francia, por preocupaciones sobre el impacto en su sector agrícola. La Comisión evalúa dividir el acuerdo en dos partes para facilitar su ratificación. Y repasamos ahora otras noticias económicas de esta jornada. Antes de la reunión de autoridades de bancos centrales en Sintra, Portugal, Christine Lagarde, titular del Banco Central Europeo, presentó una nueva estrategia monetaria que promete reacciones rápidas para mantener el objetivo de inflación en el 2% ante un escenario que calificó como volátil, incierto y muy desafiante para los bancos centrales. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en una entrevista este domingo que tiene un comprador para la plataforma de redes sociales TikTok, perteneciente al consorcio chino ByteDance. Tras una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024, ByteDance debe ceder el control de TikTok para evitar que la red social sea prohibida en el país. Y a propósito del presidente estadounidense, Donald Trump puso este lunes fin a las sanciones estadounidenses contra Siria. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, comunicó que la medida busca apoyar la estabilidad y la paz en un país devastado por la guerra y medio siglo del gobierno de al-Assad. El decreto firmado por Trump pondrá fin al aislamiento del país del sistema financiero de pagos internacional, pero mantendrá las sanciones contra miembros del gobierno de al-Assad. La medida pondrá fin inmediatamente a las 5 órdenes ejecutivas que crearon el actual programa de sanciones contra Siria y ordenará al gobierno que renuncie a otras sanciones vigentes a través del Congreso, controles de exportaciones y otras medidas. Bueno, nosotros dejamos, Carol, aquí lo más destacado de la economía, pero vamos a hablar de la ola de calor que sacude a varios países del viejo continente. Y de los incendios también, Juliana. Y por eso vamos ahora a Turquía, porque allí los bomberos luchan contra decenas de incendios forestales que han obligado a cerca de 50.000 personas a abandonar sus hogares. Los fuertes vientos y las altas temperaturas provocaron los fuegos el fin de semana. Se han declarado incendios forestales en todo el país, pero los 3 mayores están localizados en la provincia de Esmirna, en el oeste de Turquía. El fuego lo ha arrasado todo en este barrio de la ciudad turca de Bilecik. Se quemaron tierras de cultivo, casas y pertenencias de sus habitantes. La gente está consternada. El fuego llegó de repente y en un abrir y cerrar de ojos lo envolvió todo. Estaban recogiendo la cosecha cuando prendió fuego en el pajar. Fue de repente. Aquí, en la provincia de Esmirna, muchos lo han perdido todo. Los equipos de rescate llegaron justo a tiempo para salvar a este anciano en silla de ruedas. Varios miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Es muy triste, estamos muy afectados. Aquí tenemos 40 años de recuerdos. Nuestros hijos crecieron aquí, yo pasé aquí mi juventud. No soporto verlo. Es muy doloroso para mí. Los incendios forestales son un problema recurrente en Turquía, especialmente durante los meses de verano, pero la devastación de este año no tiene precedentes. He trabajado aquí muchos años en el servicio forestal, pero nunca había visto un incendio como este. Se levantó un viento como de tormenta. En lo que va de año, los incendios forestales han arrasado unos 200 kilómetros cuadrados de terreno en toda Turquía. Equivale aproximadamente a 2 veces la ciudad de París. Hay consenso científico en que el cambio climático aumenta el riesgo de incendios forestales. Según los expertos, sistemas de alerta temprana, prácticas forestales sostenibles y campañas de concienciación pública podrían ayudar a mitigar los daños. Pero a largo plazo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se plantea como única solución para disminuir la frecuencia e intensidad de esos fenómenos meteorológicos extremos que pueden tener consecuencias trágicas.
Y en el Reino Unido, la policía investiga posibles delitos de incitación a la violencia y discurso de odio durante el Festival de Glastonbury en el oeste de Inglaterra. Algunos músicos, ante unos 200.000 asistentes, corearon consignas dirigidas contra el ejército israelí. El primer ministro británico Keir Starmer, quien también fue blanco de insultos desde el escenario, condenó las manifestaciones anti-israelíes. La policía ha anunciado que investigará las presentaciones de los grupos Knick Up y Bob Dylan. A este último, Estados Unidos le ha revocado la visa. Fundado sobre los principios de amor y paz, el Festival de Glastonbury se ha convertido este año en escenario de acusaciones de incitación a la violencia y el odio racial. La controversia comenzó cuando se confirmó la actuación del grupo de hip hop irlandés Knick Up. Uno de los miembros de la banda había sido acusado de un delito de terrorismo por mostrar supuestamente una bandera de Hezbollah en un concierto. El grupo ha criticado abiertamente las acciones de Israel en Gaza. Sin embargo, la polémica comenzó antes de la actuación de Knick Up. Desde el escenario, el dúo de punk rap Bob Dylan instó a la multitud a corear el lema «Muerte a las FDI», en referencia a las fuerzas militares de Israel. Rápidamente, los organizadores del festival condenaron los hechos y dijeron que el grupo cruzó una línea roja. Pero la controversia no había terminado. Knick Up venía después. Los irlandeses sufrieron 800 años de colonialismo británico. Pero los irlandeses nunca fuimos bombardeados desde el maldito cielo sin tener a dónde ir. Los palestinos no tienen ningún maldito escondite. No solo son bombardeados, sino que los matan de hambre. La embajada israelí en Reino Unido se apresuró a condenar ambos comentarios, diciendo que se sobrepasaron los límites de la libertad de expresión. El ministro de Sanidad británico dio una respuesta más moderada. Es un truco publicitario bastante desvergonzado y por eso no quiero darle mucha importancia. También le diría a la embajada israelí, pongan su propia casa en orden en términos de la conducta de sus propios ciudadanos en los asentamientos en Cisjordania. La policía dice que está revisando los vídeos para determinar si se cometió algún delito. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más informaciones.